Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer un trabajo que os va a venir muy bien si pensáis hacer un regalo a alguien que conozcáis. Quedaos conmigo y os voy a explicar cómo lo he hecho. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. En este caso solo vamos a usar dos telas. Yo he cogido una lisa para la base y una estampada en una tela un poquito más gruesa que es como loneta para los bolsillos. Y plástico también de vinilo. Para que sea un poco más duro vamos a usar un cartón. Yo he cogido dos, pero luego ya veréis como solo con uno he tenido suficiente. Cogeremos cuerda redonda y unos snap. Vamos a empezar cogiendo la tela donde vamos a hacer los bolsillos. La doblamos a la mitad y vamos a colocar nuestro patrón al doblez. ¿Le veis? La parte de arriba está en el doblez de la tela. Y le vamos a sujetar con unos alfileres. Ahora vamos a recortarlo, dejando aproximadamente como 1 centímetro todo alrededor, excepto por la parte de arriba, que acordaros que la hemos colocado en el doblez. Yo os voy a dejar el link de descarga en la caja de información por si os interesa descargarlo para hacerlo vosotras. Ahora vamos a marcar el contorno del patrón o molde, todo alrededor, excepto por la parte del doblez, ya sabéis. Ahora vamos a doblarlo para calcular la mitad y como a 3 centímetros de la parte de abajo le vamos a hacer un agujero. Si tenéis un punzón, pues con un punzón como yo, y si no, pues un cortecito con las tijeras también os va a venir bien. Aquí le vamos a poner el primer snap. Como os digo, también podéis hacerlo dando un cortecito, como veis, con la tijera. Y una vez que lo tenemos dado, ponemos las partes que lleva. Primero la de abajo. Colocaremos luego la parte de arriba. Y con las tenazas apretamos para que se quede ahí bien puesto. Y esta parte ya la tendríamos hecha. Así quedaría por el revés. Ahora vamos a marcar el patrón también en la tela lisa. Esta vez vamos a marcarlo todo alrededor. Acordaos de dejar 1 centímetro para la costura, que tengáis espacio luego para poder recortarle. Ahora ya doblamos la tela . Vamos a sujetarla con alfileres también. Con cuidado que por la parte de abajo tengáis también sitio para la costura. Y ahora pues le vamos a recortar, como os he dicho, dejando 1 centímetro de costura alrededor. Esta vez ya sí, todo alrededor, en la parte de arriba también. Ya tendríamos esta parte también cortada doble, como veis. Ahora vamos a poner
la parte de los bolsillos adelante en una de las piezas y la vamos a sujetar todo alrededor con una costura de medio centímetro a máquina. Y ahora vamos a marcar unas líneas para hacer los bolsillitos y lo vamos a coser a máquina. Y ya tendríamos los apartados hechos. Ahora colocamos encima el vinilo, el plástico. Le tenemos que recortar con la forma que os he dejado en el patrón. Y encima colocaremos el cordón como a 2 centímetros de los extremos y de largo pues unos 12 centímetros. Todo esto lo vamos a sujetar a la máquina, como estáis viendo. Y ahora colocamos la otra pieza encima con los derechos enfrentados, pero vamos a dejar doblado el centímetro de costura de la parte de arriba. Y así lo vamos a sujetar con alfileres para luego unirlo a la máquina. Hacer coincidir las dos telas. Luego, cuando lo cosáis a la máquina, acordaos de sacar por el hueco de arriba el plástico y la cuerda de colgar, o la cuerda esa negra, el cordón ese. Aunque yo lo esconda ahí, vosotros sacarlo. Luego al final yo lo tuve que sacar para no pillarlo. Doblar las costuras. Así, 1 centímetro por cada lado. Lo sujetamos y nos vamos a la máquina a coserlo. ¿Veis cómo lo he tenido que sacar? Eso es un consejo que os doy porque luego a mí una vez lo pillé. Y ahora ya recortamos la costura. Esta vez la voy a cortar la voy a dejar como a medio centímetro. Y cuando ya tengamos la costura recortada le vamos a dar la vuelta hacia el derecho, sacando bien la zona curva de abajo. Y ahora, si queréis, aquí con cuidado de no pillar el plástico, pues le podéis dar un planchado para que se quede las costuras bien puestas. Y metemos el cartón. Si veis que coséis y se os queda el cartón más grande, pues le vais recortando alrededor de poquito en poquito para que no os paséis, pero se tiene que quedar ajustado, tiene que entrar muy ajustado, pero sin llegar a estar presionado demasiado para que no se quede curvado. Colocamos las costuras para que no se queden retorcidas ni nada de eso. Metemos esas costuras hacia adentro. Forzamos un poquito la tela para que suba para arriba y se quede bien sin arrugas. Y vamos a pasar un pespunte todo alrededor. Aquí ya he pasado mi pespunte y ya lo tengo todo terminado. Ahora solo nos queda poner el esná de arriba. Marcamos un punto donde va a ir y le colocamos, como hemos hecho con la parte de abajo. Y ya tendríamos nuestro neceser de manicura preparado para llevarlo en el bolso y para poder regalarlo en estas fechas, en Navidades, en regalos de cumpleaños, como vosotras queráis. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.